Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar trabajando la parte de aritmética. Y para esta semana, profesor, vamos a trabajar lo que son sucesiones. Ahora, profesor, este es un tema práctico de la vida cotidiana y es muy sencillo. Vamos a colocar una pequeña definición. Es un conjunto de números ordenados mediante una ley de formación. Profesor, aquí me está diciendo que es un conjunto de números, profesor, que deben estar ordenados mediante una ley de formación. Ahora, profesor, estaba mencionando que es un conjunto de números que deben estar ordenados mediante una ley de formación. Profesor, un ejemplo. Acá tenemos el 3, el 6, 9, 12 y 15. Como ustedes pueden visualizar, profesor, está ordenado. Obviamente que consecutiva no, simplemente están ordenados. Profesor, hay un detalle. Ahora la pregunta, profesor, es: era 3, ha pasado a ser 3. Por lo tanto, profesor, sería más 3. De 6 ha pasado a 9. También debe ser más 3. De 9 ha pasado a 12. También debe ser más 3. Y, profesor, de 12 ha pasado a 15. Y debe ser más 3. 3 más 3 me da 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. Y 12 más 3, 15. Están ordenados, profesor, mediante una ley de formación. ¿Cuál es la ley de formación? Que siempre voy a sumar más 3 y más 3. Profesor, la ley de formación sería de la siguiente manera. Profesor, la ley de formación es que debo de sumar más 3. Al primer término, profesor, más 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. Y 12 más 3, 15. Profesor, están ordenados y tienen una ley de formación. ¿Y cuál es la ley de formación? Que a cada término le tengo que sumar más 3. Profesor, vamos a pasar a la sucesión aritmética, o también conocido como PA. A veces en los libros vas a encontrar como PA. Hace referencia, profesor, a la sucesión aritmética. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, hasta el término enésimo. De manera general, profesor, ¿cómo sería la sucesión aritmética? Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, hasta el término enésimo. Término 1 más la razón me va a dar el término 2. El término 2 más la razón me va a dar el término 3, y así sucesivamente. Escúchame, por favor. Término 1 más R me va a dar el término 2. El término 2 más R me da el término 3, y así sucesivamente. 3 más 3 me da 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. Y 12 más 3. Y eso estoy aplicando de manera general. T1 más la razón me va a dar el término 2. El término 2 más la razón me va a dar el 3. Y así sucesivamente hasta el término enésimo. Ahora, T1, profesor, aquí está, es el primer término. Tn sería, profesor, el último término. N, profesor, viene a ser el número de términos o la cantidad de términos. Y R, como estábamos mencionando, es la razón, y la razón, profesor, debe ser constante. Profesor, la razón debe ser constante, y eso quiere decir que no va a cambiar. Primer término, el último término, N viene a ser el número de términos, y R, profesor, es una razón, pero la razón debe ser constante. 4 más 4 sería 8, 8 más 4, 12, 12 más 4, 16, 16 más 4, 20, y así sucesivamente. Y aquí, profesor, está el término 25. ¿Quién será el término 25? Todavía no lo sabemos.
4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. Y así hasta el término 25. Ahora, el término 1, o primer término, sería el 4. Profesor, la razón más 4, más 4, más 4 y más 4. La razón debe ser más 4. N, profesor, viene a ser el número de términos. Y me hablan hasta el término 25. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y hasta el término 25. O sea, profesor, ¿cuántos términos tiene? Tiene 25 términos. Ahora, ¿quién es el último término? Todavía no lo sabemos. Ahí vamos a dejarlo por un momento y vamos a pasar a las fórmulas. Profesor, esto ya ustedes conocen, sería la sucesión aritmética. Término 1 más la razón me va a dar el término 2. El término 2 más la razón me va a dar el término 3. Y así sucesivamente hasta el término n. Ahora, profesor, a partir de esta fórmula, ¿qué se cumple? Nosotros, ¿cómo podemos hallar u obtener el número de términos n? Profesor, ¿cómo obtenemos el número de términos n? Profesor, el número de términos sería el último menos el primero entre la razón y a todo ese resultado le tenemos que sumar más 1. Vuelvo a repetir, el número de términos n. ¿Cómo calculamos el número de términos? Profesor, el último término menos el primer término dividido entre la razón. Profesor, a todo ese resultado le tenemos que sumar más 1. Aquí está U, profesor, sería el último término. No te vayas a olvidar. U es el último término. P, profesor, sería el primer término. Y ustedes ya saben, profesor, que R sería, profesor, la razón constante. No debe de cambiar, siempre es la misma razón. Ahora, profesor, vamos a hacer un detalle. ¿Cuánto es el término 25? Voy a colocar, profesor, y debe ser el 100. Yo ya sé que es el 100, pero lo he colocado nada más. 4, 8, 12, 16 y 20. El último término, profesor, es 100. Yo lo he colocado porque yo ya sé. Pero, profesor, en el siguiente vamos a encontrar cuánto vale el término 25. Ahora, profesor, me está mencionando cuántos términos debe tener esto. ¿Cuántos términos, profesor? A ver, me está diciendo que el número de términos sería el último. ¿Cuánto es el último, profesor? El último término sería 100. El último término de esta sucesión sería el 100. Menos el primer término. El primer término sería el 4, profesor. Y eso va a estar dividido entre la razón. ¿Cuánto es la razón, profesor? La razón es 4. Y tenemos que sumar 1. 100 menos 4 es 96. Sería, profesor, 96 entre 4 y le tenemos que sumar 1. 96 entre 4 sería 24 y 24 más 1 sería, profesor, 25. Y efectivamente hemos logrado hallar cuántos términos tenía, profesor. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 hasta el término 25. Y efectivamente hemos encontrado cuántos términos, profesor. Tiene 25 términos. Vuelvo a repetir, el último término menos el primer término entre la razón y a todo el resultado le tenemos que sumar siempre más 1. El último término es 100 menos el primer término, que sería 4, dividido entre la razón. Profesor, la razón es siempre más 4 y a todo ese resultado le tenemos que sumar 1. 100 menos 4, 96. 96 entre 4 más 1. 96 entre 4 sería 24 y 24 más 1, profesor, sería 25. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a calcular el término enésimo? El término enésimo T sub n. Profesor, ¿cómo calculamos el término enésimo o el último término? Escúchame, aquí está una formulita. Término n es igual a la razón
R es la razón, N, profesor, sería el número de términos, más T0. ¿Quién es T0, profesor? T0 siempre es el término 1 menos la razón. Término enésimo. ¿Cómo vamos a calcular el término enésimo? Escúchame. Siempre, profesor, va a ser la razón multiplicado por n, que sería el número de términos, más el término 0. Y el término 0 se calcula como el primer término menos la razón. Recuérdate la palabra Renato. Renato. Recuérdate por la palabra Renato. El término enésimo, acuérdate por la palabra Renato. El término enésimo sería igual a la razón multiplicado por n más el término 0. Y el término 0, profesor, será igual al primer término menos la razón. A ver, profesor, el término 25 no conocíamos, profesor, todavía. Profesor, ¿cómo hallamos el término 25? El término 25, n, profesor, vale 25. La razón, profesor, ¿cuánto es la razón? Profesor, la razón es 4 multiplicado por n. Multiplicado por n. Pero n, ¿cuánto vale, profesor? N vale 25. Más el término 0. Pero el término 0, profesor, sería ¿quién? El término 1. ¿Cuánto es el primer término? Profesor, sería 4. Menos la razón. ¿Y cuánto es la razón, profesor? Sería 4. Y 4 menos 4 sería 0. O sea, profesor, más 0. Vuelvo a repetir. El término 25, n vale 25. Me dicen que el término enésimo lo calculo como la razón. ¿Cuánto es la razón, profesor? La razón es más 4. Multiplicado por n. N, ¿cuánto vale, profesor? 25. Más el término 0. Pero el término 0 sería el término 1 menos la razón. ¿Cuánto es el primer término? El primer término sería 4 menos la razón. ¿Y la razón cuánto vale, profesor? La razón vale 4. 4 menos 4 sería 0. Por lo tanto, sería, profesor, más 0. Y efectivamente nosotros podemos obtener, profesor, que el término 25, ¿cuánto sería? 4 por 25, 100. 100 más 0 sigue siendo 100. Y por eso, profesor, yo había colocado que el término 25 era 100. Y eso sería, profesor, con respecto al número de términos y el término enésimo. No se vayan a olvidar esa parte, por favor. El número de términos y el término enésimo. Profesor, una observación. ¿Qué pasa si solamente tengo 3 términos? En una progresión aritmética, profesor, tengo 3 términos. ¿Y qué se cumple? Que B, profesor, ¿a qué es igual? A más C sobre 2. Tengo 3 términos, A, B, C. ¿Qué se cumple? Que el término B, ¿a qué es igual? A más C sobre 2. Profesor, a ver un ejemplo. 2, 8 y 14. Profesor, sería una progresión aritmética porque sería más 6. Acá también sería más 6. Ahora, profesor, B vale 8. B vale 8. 2 más 14. 2 más 14 sobre 2. ¿Cuánto es 2 más 14? 16. 16 entre 2 sería 8. Y eso sería la demostración de esta formulita, que B es igual a más C sobre 2. B vale 8, A vale 2 y C vale 14. Dividido entre 2. 2 más 14 es 16 y 16 entre 2, 8. Y eso sería con respecto a la sucesión aritmética. Vamos a pasar al otro, profesor, que sería la sucesión geométrica, o más conocido como PG, progresión geométrica. Cualquiera de los dos significa lo mismo. Término 1 multiplicado por la razón me va a dar el término 2. El término 2 multiplicado por la razón me va a dar el término 3, y así sucesivamente hasta el término enésimo. Vuelvo a repetir, el término 1
por la razón me va a dar el término 2. El término 2 por la razón me va a dar el término 3. Y así sucesivamente hasta el término enésimo. Ya sabemos que T1 es el primer término. Tn es el último término. N, profesor, viene a ser el número de términos o la cantidad de términos. Profesor, la razón, el símbolo es la Q en minúscula y significa razón. Y obviamente, profesor, también la razón debe ser constante, no debe cambiar. Siempre debe ser la misma. Y esos serían los elementos de una sucesión geométrica. Profesor, y en una sucesión geométrica, ¿cómo calculamos el término enésimo? El término n. Profesor, el término n lo vamos a calcular como el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. T es 1, ¿quién es, profesor? El primer término. Q, profesor, es la razón. N menos 1. N es el número de términos. Vuelvo a repetir. El término enésimo sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Profesor, a ver un ejemplo. 2, 4, 8, 16. Y me piden hallar el término 7. A ver, profesor. Acá sería de la siguiente manera. Por 2. 2 por 2 me da 4. Y aquí, profesor, sería 4 por 2 me da 8. Y aquí, profesor, por 2 también. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8. 8 por 2, 16. Ahora hay un detalle. ¿Cuánto mide la razón, profesor? La razón sería 2. ¿Y cuánto sería el término 1? Y el primer término, profesor, el primer término sería 2. Y eso sería, profesor, lo que estoy necesitando. El primer término es 2. ¿Y cuánto es la razón? La razón siempre es por 2, por 2 y por 2. Ahora, si me piden calcular el término 7, profesor, ¿cuánto vale n? N vale 7. Y me está diciendo que es el primer término. ¿Cuánto mide el primer término? Sería 2 por la razón. La razón, profesor. ¿Y cuánto es la razón? La razón también es 2. Elevado a n menos 1. N menos 1. Si n vale 7, n menos 1 sería 6. Profesor, ¿y cuánto sería la respuesta? Acá sería, profesor, 2. ¿Cuánto sería 2 elevado a la sexta? 2 a la sexta, profesor, sería 64. ¿Y cuándo saldría el término 7, profesor? Sería, profesor, 2 multiplicado por 64. ¿Y qué sería, profesor? 128. Y eso sería la respuesta. Vuelvo a repetir. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. ¿Cuánto es la razón? La razón vale 2. El primer término sería 2. Me piden hallar el término 7. Profesor, aplicamos la fórmula. N, ¿cuánto vale? N vale 7 porque me dicen el término 7. Sería el primer término. El primer término vale 2 multiplicado por la razón. Y la razón, profesor, es 2. N menos 1. Si n vale 7, n menos 1 debe ser 6. Aquí está el 2, profesor. 2 elevado a la 6 o 2 elevado a la sexta sería 64. 64 por 2 sería 128. Bien, queridos estudiantes, eso fue la parte teórica y dentro de un momento volvemos con los ejercicios.